Pueden tomar asiento, hermanos. Ayer en la mañana tuvimos desayuno con los hombres, con los osos, y dos niños que llegaron, les estuvimos preguntando, ¿qué quieren ser cuando sean grandes? ¿Qué van a hacer? Y el más pequeño dijo, yo quiero ser misionero. Y le preguntamos a otro más grandecito que estaba a su lado, yo también quiero estudiar para servir al Señor, me dice. ¿Y por qué quieres estudiar para servir al Señor? Porque así me dijo mi mamá. Así me dijo mi mamá. Y qué bonito, hermanos, escuchar a los niños que dicen que su mamá, su papá, les dicen, estudia para servir al Señor. Sirve al Señor, porque no hay una vocación más grande y más digna que servir a Cristo con nuestra vida. La palabra del Señor nos dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Faltan obreros. Y yo quiero animar en esta mañana a todos los padres y madres de nuestra iglesia a que veamos de esta manera el servicio al Señor como el llamado más grande y más digno que hay para honrarle, para darle gloria. Quizás el Señor les permita hacer otras carreras, otras cosas, o realizar otros oficios, pero que nunca nosotros como padres seamos estorbo o impedimento para que nuestros hijos quieran servir al Señor. Si nuestros hijos quieren servir al Señor, si nuestros hijos dicen como, ya creo que todos saben, ¿no? Esteban Martínez ha dicho, yo quiero ser pastor misionero, pero antes quiero casarme y tener 3 hijos. Así le dijo a Pastor Richard y me lo dijo a mí también. Y que los padres de estos niños no estorben, nunca. Que al contrario, que los animen, que les digan, sí, hijo, tú vas a crecer, vas a servir al Señor, porque es lo más lindo, lo más digno que hay en nuestras vidas. Pero si el Señor los lleva un día a ser pilotos, si el Señor los lleva un día a ser abogados, si el Señor los lleva un día a ser médicos, si el Señor los lleva un día quizás a ser zapateros, donde sea que el Señor los lleve, que ellos vayan con ese deseo de servir al Señor, con su profesión, con su carrera, con su oficio. Amén, hermanos. Amén. Y qué bonito cantar aquí esta última estrofa que dice, danos un bello hogar, donde los hijos con decisión, puedan servir al Señor. Donde el padre es fuerte y es fiel, donde la madre es compasiva, es amorosa, donde la Biblia se lee. Porque tenemos un Dios grande, amén. Tenemos un Dios todopoderoso. En esta semana, como parte de nuestros devocionales familiares, estábamos viendo cómo Dios ha creado las estrellas. Y estaban comparando, decían, si el planeta Tierra fuese del tamaño de una pelota de ping pong, ¿no? Una pelotita de golf, sí, de este tamaño pequeñito. Si el planeta Tierra lo comparamos con ese tamaño, nos dice que una de las estrellas más grandes que se han descubierto vendrían a ser como el edificio más alto que hay en Nueva York, 6 veces. 6 veces. Y es algo tremendo. Y pensar de que nuestro Dios es tan grande, su universo es tan grande, pero Él se hizo hombre, como cantamos hace un momento. Él es mi amigo. Y es mi amigo, un amigo tan fiel que se humanó. Hemos cantado hace un momento, amén. Hemos cantado cánticos de testimonio con doctrina de la palabra del Señor. Y Él se hizo carne. Él se dignó venir a vivir entre nosotros. Pero Él es un Dios grande. Él es grande. Y Él un día va a juzgar a los muertos y a los vivos. Él un día va a juzgar a cada uno de nosotros. A los padres nos va a juzgar por cómo criamos nuestros hijos. A las madres va a juzgar
a los esposos, a las esposas, pero cada uno individualmente vamos a pararnos, dice la palabra del Señor, delante del gran trono de nuestro Señor. Todos vamos a resucitar, dice la palabra de Dios. Y estamos haciendo este estudio acerca del libro de Apocalipsis. Y el tema de nuestro estudio en este libro precioso lo hemos titulado He aquí, yo vengo pronto. ¿Y quién dice estas palabras? Nuestro Señor Jesucristo. Él dice, he aquí, yo vengo pronto. Y yo lo creo, hermanos. Nuestro Señor Jesús está pronto a venir. En cualquier momento, nos dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos. Y yo te digo a ti, padre, madre, si el Señor Jesucristo viniese mañana y solamente tienes este día para estar con tus hijos, ¿qué harías con tus hijos? ¿Los traerías a la iglesia o los llevarías al cine? ¿Les leerías la palabra del Señor o les contarías una historia, una historieta? Si solo sabes que te queda este día para estar con tus hijos, ¿qué sería ese mensaje y eso que tú quieres transmitirle a ellos, que les va a durar el resto de sus vidas? ¿Cuál es la herencia que tú quieres dejar a tus hijos? Esposo, si hoy fuese el último día que tienes para estar con tu esposa y sabes que mañana tú vas a ser llevado a la presencia del Señor, ¿te irías a jugar fútbol hoy? ¿O pasarías tiempo con tu esposa esta noche? Si fuese hoy el último, yo no lo sé. ¿Te irías a hacer otras actividades? Madre, esposa, ¿te irías al mercado? Si sabes que te quedan horas con tus hijos, horas con tu esposo, horas nada más con esas personas que amas y que quieres abrazar. Yo veo a algunos de ustedes abrazando a sus hijos, a sus nietos. ¡Qué lindo! Abrázale fuerte, ámale. Yo estaba diciendo a mi hijo Oscar, anoche justamente, le decíamos, cuando tú naciste, las primeras palabras que nosotros te dijimos fueron, Jesús te ama. Jesús te ama. Yo recuerdo estando ahí en la sala de operaciones, porque Oscar fue una cesárea, y Silvia muy nerviosa, yo estaba tomando su mano todo el tiempo, pero por encima de la tela yo estaba mirando lo que el doctor hacía. Yo vi cuando el doctor cortó, ¿no?, el vientre de mi esposa, sacó a ese bebé, era un bebé grandísimo, y empezó a gritar, a llorar. Y yo estaba allí cuando agarré a ese bebé y al escucharle llorar, también nosotros nos pusimos a llorar. Silvia lloraba, yo lloraba de la emoción de ser padres. Y sostuve mis brazos a ese bebé grande y le dije, hijo, Jesús te ama. Jesús te ama, porque yo quería que esas fuesen las primeras palabras que mis hijos escuchen. Y con cada uno de mis hijos yo le hice lo mismo. No fui el primero en sostener a mis hijos. Siempre había un doctor o una enfermera ahí en medio. Siempre quise estar ahí para agarrarles, ¿no? No me dejaban. Pero yo estuve ahí mirando el parto de cada uno de los 4. Pero lo primero que le decíamos es, Jesús te ama. Y les decimos a nuestros hijos, ¿quién te ama? ¿Papi te ama? Sí. ¿Mami te ama? Sí. Pero ¿quién te ama más? Dios. Y ellos lo saben. Ellos lo saben. Y constantemente como padres debemos asegurar el corazón de nuestros hijos, debemos asegurar los sentimientos de nuestros hijos, debemos tomarles de las manos, debemos abrazarles, sentarles en nuestras piernas y decirles, hijo, hija, yo te amo. Pero hay alguien que te ama más, y ese es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, porque Él murió por ti. Él murió por ti. Y si algo queremos dejar a nuestros hijos, si mañana nosotros volamos y partimos a la presencia del Señor, si algo queremos dejarles es ese pensamiento y esa verdad de que Jesucristo les ama tanto que Él murió por ellos.
Y si ellos piensan que papi y mami les aman mucho, el día que papi y mami no estén, que ellos sepan que hay alguien que les ama más que nosotros. Y ese es Dios. Y un día los hijos van a salir de la casa y van a tener que sostenerse de esa promesa que dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré. Quizás aquí hay algunos que han crecido como huérfanos. Quizás tú has crecido sin padre y sin madre, pero este mismo mensaje es para ti. Dios es el padre de los huérfanos. Dios es el esposo de las viudas. Y quizás tú dices, pastor, yo estoy soltero, yo no me he casado, no tengo hijos. Yo estoy soltera, pastor, yo no me he casado, no tengo hijos todavía. Esto no es para mí entonces. Esto es tan relevante para los solteros como para los casados. Porque yo quiero decirte, soltero y soltera, que Dios te ama. Dios te ama y tiene un plan y un propósito con tu vida. Y Dios quiere que tú... Mira, Cristo está tan enamorado de ti. Él está tan enamorado de ti, joven señorita, que Él quiere que tú le entregues todo tu ser solo a Él. Quiere que tú estés satisfecho y satisfecha y contento y contenta. Y Dios quiere conceder los deseos de tu corazón. Y yo estoy seguro, hermanos, que Dios, hermanos solteros y solteras, Dios va a conceder las peticiones de sus corazones en el momento oportuno. Pero ustedes deben estar contentos y abrazar al Señor y decir, Señor, tú eres todo para mí. Tú eres todo para mí. Te amo, Jesús, te sirvo, Jesús. Y decirle al Señor, Señor, yo he nacido con el propósito de ser amado por ti y de darte gloria a ti. Dígale, hermano soltero, hermana soltera, al Señor eso. Y creo que ese es el mismo mensaje para todos nosotros. Si para algo hemos nacido, ha sido para darle gloria a Dios. Y en esta mañana, esta reunión es para darle gloria a Dios. Estamos viendo que Jesucristo viene pronto. He aquí, yo vengo pronto, dice Jesús. He aquí, yo vengo pronto. ¿Estás listo tú para la venida del Señor? A través de todo nuestro estudio en el libro de Apocalipsis, ya hemos visto en el capítulo 1, para hacer una recapitulación, un resumen de lo que estamos viendo. El capítulo 1 de Apocalipsis nos habla de una revelación, y es la revelación de Jesús. Jesús se revela al apóstol Juan. Y déjeme decirle que Juan conocía a Jesús personalmente. ¿No fue acaso el apóstol Juan aquel que se recostaba al pecho del Señor? ¿No fue acaso el apóstol Juan un joven discípulo, un joven apóstol que dice la Biblia que amaba mucho al Señor y que el Señor lo amaba mucho a él? ¿No es acaso el apóstol Juan aquel que siguió al Señor cuando él fue llevado prisionero y Pedro supuestamente fue también? La Biblia nos dice que Juan también iba detrás. ¿No fue el apóstol Juan a quien el Señor Jesús, colgado de una cruz, le encomendó el cuidado de su mamá? Este apóstol Juan conocía a Jesús personalmente, conocía su rostro, conocía su ser, le había visto en carne. Pero aquí en esta revelación Jesús se aparece como el Dios de dioses, Rey de reyes. Vemos en el capítulo 2, capítulo 3, que el Señor le dice, escribe a las 7 iglesias. Y vemos que en cada mensaje a las iglesias podemos rescatar un mensaje para nosotros. En el capítulo 4 vemos la adoración en el cielo, la adoración a Dios creador. En el capítulo 5 encontramos ya que el Señor Jesucristo aparece como un cordero inmolado a tomar el libro que nadie podía tomar. Y empieza Él a abrir cada uno de los sellos. 7 sellos tenía este libro. Y vemos que no es un libro como este. Hemos hablado que era un pergamino enrollado. Y tenía un mensaje dentro y por fuera. Y nadie podía tocarlo, ni aún mirarlo, dice la palabra del Señor. Y tenía 7 sellos. Pero aparece nuestro Señor Jesucristo aquí en el capítulo 5 y Él toma el libro
de la mano del Padre Dios y empieza a abrir en el capítulo 6 cada uno de los sellos. La Biblia nos dice que estas revelaciones del Apocalipsis, una vez que empiecen a suceder, deben suceder pronto, dice. O sea, que deben suceder de manera acelerada. Una vez que aparecen la apertura de estos sellos, va a empezar a suceder acontecimientos mundiales de una manera tan rápida que el mundo nunca ha visto y no se ha esperado. A veces nosotros estamos aquí dormidos en nuestros laureles. A veces aquí estamos tan preocupados por nuestras cosas, cuando no nos damos cuenta que hay cosas y sucesos sucediendo alrededor de todo el mundo que son más y más señales acerca del fin. Hermanos, llegamos finalmente, continuando, llegamos al capítulo 10 y al capítulo 11. Desde el capítulo 10 hasta el capítulo 14 vamos a encontrar lo que está sucediendo en medio de la tribulación. La Biblia nos dice que empezarán 7 años de gran tribulación. El anticristo, un personaje que aparecerá con mucha carisma, logra traer paz en el Medio Oriente. Estaba mirando una entrevista al señor Trump. Ustedes seguramente han escuchado de Donald Trump en los Estados Unidos, uno de los candidatos a la presidencia. Y a él le preguntaron: ¿qué piensas de los que está sucediendo en el Medio Oriente, de los judíos, de los árabes, todo? Y él dice: sí, los judíos son mis amigos. Ellos me han dado muchos reconocimientos, ellos somos amigos. Y una de las cosas que voy a tratar de hacer es tratar de traer paz ahí en el Medio Oriente. Voy a tratar de negociar. Si yo pudiera hacer eso, sería la cosa más grande que yo podría hacer en mi gobierno. Yo recuerdo hace unos años atrás también, la misma pregunta se le hizo al presidente Bill Clinton, al vicepresidente Al Gore, el mismo presidente Obama. Todos estos presidentes norteamericanos, uno de los propósitos que ellos tienen con el Medio Oriente es traer paz. Porque nadie puede traer paz entre los árabes y los israelíes. Pero vemos que en los últimos tiempos se va a levantar un personaje que va a traer paz. Y la Biblia lo caracteriza con un jinete montado en un caballo blanco que va llevando un arco sin llevar flechas. Y los judíos, el pueblo de Israel, va a firmar este contrato, este pacto de paz. Y el pacto de paz va a ser por 7 años. Y este anticristo, este hombre tan carismático, tan buscador de la paz, un pacifista, ¿verdad? Un ganador del premio Nobel de la paz. Se va a levantar y va a decir: vamos a hacer paz por 7 años y les voy a ayudar a construir su templo. Y van a construir el templo, pero la Biblia nos dice que a los 3 años y medio este personaje va a romper el pacto y va a manifestar su verdadera persona. Un personaje poseído por el mismo diablo que va a empezar a perseguir al pueblo de Israel. Pero ahorita estamos llegando a la mitad de los 7 años. Hasta ahora lo que hemos visto son juicios que están sucediendo del cielo a la tierra. ¿Se da cuenta, hermanos? No hemos visto mucho las cosas que están sucediendo políticamente, no hemos visto mucho las cosas que están sucediendo económicamente, no hemos visto mucho las cosas que están sucediendo socialmente. Hay referencias en la palabra de Dios que hemos visto que va a haber guerras, hemos visto que va a haber hambre, hemos visto que va a haber muerte,
Hemos visto que va a haber mucha inmoralidad en la última prédica que hemos compartido con ustedes. Hemos visto que va a haber hechicerías, drogas, muerte, asesinatos, robos. La sociedad y la humanidad va a estar en una decadencia total. Pero los juicios están viniendo desde el cielo hacia la tierra. Y la vez pasada vimos cómo también los juicios vienen a través de seres demoníacos que salen del mismo infierno para atormentar a la humanidad. Y ahora, llegando al capítulo 10, capítulo 11, vamos a encontrar 3 testigos. El primer testigo es un ángel, que vamos a ver hoy. Los segundos testigos son 2 testigos especiales. Y últimamente vamos a ver el testimonio de los ancianos en el cielo, al final del capítulo 11. Pero veamos, hermanos, que al principio de estos 7 años, como hemos dicho, el anticristo logra conquistar al mundo y promete protección para los judíos, les ayuda a construir su templo, rompe el pacto a los 3 años y medio. Pero a pesar de todo lo que está sucediendo, no solamente para el pueblo judío, pero para toda la humanidad, Dios aún tiene testigos para el mundo. Amén. A pesar de todo lo que está sucediendo, Dios todavía tiene testigos para el mundo. A pesar de la inmoralidad o de la frialdad que hay en nuestros días hoy en día, todavía hay testigos aquí en este lugar. A pesar de todo lo que está sucediendo, anoche hemos escuchado varias fiestas alrededor aquí. Quizás algunos de ustedes no pueden ni dormir por la bulla de las fiestas y los bailes y las bebidas alcohólicas y los borrachos y la inmoralidad. A pesar de todo eso, Dios todavía tiene testigos aquí en esta iglesia. Dios todavía nos permite dar un testimonio a los de afuera. Y es por la gracia de Dios que podemos continuar predicando el Evangelio. Veamos, hermanos, entonces, en esta mañana, el testimonio de este ángel fuerte. Apocalipsis capítulo 10, versículo 1 nos dice que Juan vio descender del cielo, y esta palabra que vio descender significa que en el momento que él está mirando, el ángel está descendiendo. ¿Se acuerdan que en capítulos anteriores vimos que él ve a una estrella caer del cielo? ¿Se acuerdan? En capítulos anteriores hemos visto que el significado de esta palabra de que Juan vio a la estrella caer es que es una estrella que ya había caído. No significa que Juan lo está viendo caer en ese momento, sino es una estrella que creemos, nosotros lo interpretamos que es el mismo Satanás, el diablo, que el mismo Señor dice que vio a Satanás caer como un rayo. Es un ángel que ya cayó, pero ahora vemos que es un ángel que no está cayendo, pero que está descendiendo. Juan está viendo en este momento de la revelación, él ve del cielo descender, dice aquí, otro ángel fuerte. Y nos llama la atención esta palabra otro, ¿por qué? Porque si es otro, quiere decir que ya ha habido uno antes. Y si tú vas al capítulo 5, versículo 2, aquí nos dice Juan, dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. Aquí aparece la mención del primer ángel fuerte. Ahora en el capítulo 10, Juan nos dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Hermanos, hay más de 60 referencias a los ángeles en el libro de Apocalipsis. Y sabemos que los ángeles son el ejército de Dios. Sabemos que los ángeles son siervos, mensajeros para cumplir sus propósitos. Y la palabra ángel justamente significa mensajero. La palabra ángel significa aquel que lleva un mensaje, tiene una misión. En ese sentido, tú y yo podemos ser considerados ángeles, porque somos mensajeros.
Pero en el sentido de que vemos aquí en la Biblia, es un ser espiritual, es un mensajero, viene con un mensaje especial y específico que Juan está viendo. Y la Biblia nos dice que los ángeles tienen el propósito de servir al pueblo de Dios. Ellos son el ejército de Dios para cumplir sus propósitos. Y los creyentes muchas veces poco saben acerca de estos siervos. Vamos a ver Hebreos 1:14. Hebreos 1:14 nos dice: ¿no son todos espíritus ministradores? Hablando de los ángeles, enviados para servicio ¿a quién? A favor de los que serán herederos de la salvación. Los ángeles son ministros, son espíritus que ministran, espíritus porque no los podemos ver, son invisibles a nuestros ojos, pero ellos son enviados para servicio nuestro. Y nosotros muchas veces, la iglesia, poco sabemos acerca del servicio que los ángeles hacen hacia nosotros. Pero estoy seguro, hermanos, que en un día sabremos todo lo que hicieron por nosotros. Un día sabremos todo lo que hicieron por nosotros. He escuchado muchas historias acerca de cómo ángeles han guardado la vida de sus siervos. Una historia muy cercana a nosotros es que estábamos viviendo en Guatemala. En ese entonces yo era muchacho, pero mis padres nos cuentan que ellos no tenían nada, ni un centavo, nada en la refri, nada en los cajones, no había nada para comer. Y en esta ocasión lo único que había era un pedazo de pan, un poco de leche y un poquito de mantequilla de maní. Y me cuentan mis padres que ellos nos dieron a Teche y a mí un poco de pan con mantequilla de maní, a Benjamín, que era bebé, su leche, y nos mandaron a dormir. Y ellos ya no tenían nada para comer, porque no había. Pero constantemente ellos estaban orando: Señor, provee, Señor, provee. Y la historia cuenta que un personaje misterioso se apareció a tocar la casa. Cuando mi madre fue a abrir la puerta, ella estaba lloviendo. Ella no vio la cara de la persona porque esa persona estaba tapada con una capucha, con una paraguas, pero le fue a entregar un sobre para el pastor Richard. Cuando ellos abrieron el sobre, era el dinero necesario para pagar las deudas, para comprar la comida. Cuando ellos averiguaron quién era esta persona, no había forma de encontrar quién era esta persona. El lugar donde vivíamos en el seminario era un lugar cercado, con paredes como de 2 pisos de alto, con 2 puertas nada más para entrar. Mis padres llaman por teléfono a los porteros y les dicen: ¿quiénes entraron a buscarnos? Nadie ha entrado. Al día siguiente empiezan a averiguar quién fue el que les dio el dinero de entre todas las familias que vivían dentro. Ninguna de las familias. La conclusión, la respuesta es de que fue el ángel, el mensajero que el Señor mandó. Nunca se le vio el rostro. Y él vino a dar un mensaje de promesa. ¿Cómo suceden estas cosas, hermanos? Yo no lo sé, porque Dios trabaja de maneras misteriosas y de manera sobrenatural. Y si tú, hermano, hermana, crees que la Biblia es la verdad, si tú crees que realmente Dios existe, si tú crees que Dios es un Dios todopoderoso, que creó el planeta Tierra, que nos creó a nosotros, que creó el universo, amén. Amén. Si tú lo crees, entonces no hay nada imposible para Él. Él es un Dios que con el poder de su palabra, Él habla y la luz existe. Él habla y las cosas empiezan a crecer. Con el poder de su palabra, Él es un Dios creador. Y si tú tienes fe como un grano de mostaza, dice el Señor Jesús, te sorprenderías de las cosas que Dios puede hacer. Pero nuestra fe muchas veces no es ni siquiera como un grano de mostaza. Muchas veces somos como el hombre de doble ánimo que Santiago habla, inconstantes en todos nuestros caminos, que decimos: hoy quiero servir al Señor, pero llega el lunes y nos olvidamos de nuestra promesa.
Que escuchamos un mensaje de convicción y vienen predicadores. ¿Cuántos predicadores han estado aquí, hermanos? ¿Cuántas veces hemos levantado nuestra mano, hemos salido del altar? ¿Cuántas veces hemos prometido en nuestro corazón: Señor, yo te voy a servir, yo voy a consagrar mi vida, Señor, yo voy a ser fiel con mi familia? ¿Y dónde están? ¿Dónde estamos? Está habiendo una frialdad, hermanos, pero creo que es porque no estamos entendiendo el poder de Dios. Dios sí es poderoso para suplir tus necesidades. Hermanos, los ángeles, hay registros de que siervos del Señor, predicadores de Dios, han sido protegidos por ángeles en el camino cuando iban a ser asaltados. Hay historias de misioneros que estaban siendo resguardados para ser matados por indígenas. Y cuando se pregunta por qué no hicieron nada, es porque había gente grande parada afuera de tu choza. Pero el misionero no tenía a nadie. El misionero estaba solo. La única respuesta es que los ángeles, espíritus ministradores, estaban allí y están aún trabajando en nombre del Señor para proteger a su pueblo. Y la Biblia también nos dice que los niños tienen ángeles que los cuidan. El Señor Jesús dice que los ángeles de los niños están cada día en presencia de nuestro Padre Celestial. Hay ángeles que protegen a sus hijos, a los hijos de Dios. Pero nuestra confianza no está en los ángeles, nuestra confianza está en Cristo Jesús. Amén. Pero tenga por seguro que Dios va a cuidar de usted si usted tiene confianza en el Señor. Vemos aquí la descripción de este ángel. Nos maravilla porque tiene características que pertenecen especialmente al Señor Jesucristo. Aquí nos dice que es un ángel fuerte. Todos los ángeles son superiores en fuerza. Veamos ahí Salmo 103, versículo 20. Salmo 103, versículo 20. Dice la palabra del Señor: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles. ¿Qué dice ahí, hermanos? Poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Los ángeles son poderosos en fortaleza. Los ángeles son seres muy fuertes, superiores a nosotros en fuerza. Pero la Biblia nos dice que hay algunos ángeles que tienen mayor fuerza, tienen mayor poder y mayor autoridad dada por nuestro Dios. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 3, encontramos a nuestro Señor Jesucristo sentado, o a nuestro Dios, mejor dicho, sentado en su trono con el arco iris rodeando su ser. Y aquí encontramos que este ángel tiene al arco iris por corona. El arco iris, hemos dicho, tiene un significado muy precioso y muy especial. Aquí vemos que el arco iris, ¿no? La bandera del arco iris es símbolo del Tahuantinsuyo, ¿no? Ustedes ven aquí, hay otros grupos, ¿no? Los grupos de los homosexuales, las lesbianas, que usan el arco iris y sus colores para identificarse también. Pero hermanos, ellos han tomado un símbolo precioso de la Biblia y lo han usado para cambiar el significado. El significado del arco iris es que Dios es misericordioso en medio de la ira. Dios es misericordioso y no castigará a la humanidad otra vez con agua, con un diluvio, como lo hizo en el tiempo de Noé. Y ahora vemos aquí este ángel que viene coronado con el arco iris. Desciende del cielo y Juan está viendo que este ángel es un ángel fuerte, tiene el arco iris. Este ángel viene quizás a ejecutar el juicio de Dios. No sabemos hasta este entonces el propósito del ángel, pero Juan está escribiendo lo que él ve. Hermanos, quien sea este ángel, vemos que él tiene la autoridad del trono de Dios dada a él. Dios es identificado con las nubes. Vemos que Él está envuelto en una nube, versículo 1. Envuelto en una nube.
Si tú lees ahí en Éxodo 16:10, lo voy a mencionar nada más, voy a mencionar varios versículos aquí. Éxodo 16:10 nos dice que Israel fue guiado por el desierto por una nube. De día era una nube, de noche era una columna de fuego. La Biblia nos dice en Éxodo 19:9 que una gran nube cubrió el monte Sinaí cuando Dios dio la ley a Moisés. En Éxodo 24:15, en Éxodo 34:5, vemos que la gloria de Dios desciende en el tabernáculo en forma de una nube. Salmo 104:3. En Hechos capítulo 1 versículo 9 nos dice que nuestro Señor Jesucristo fue levantado al cielo en una nube. La palabra del Señor nos dice que el Señor Jesús descenderá en una nube. Como lo vieron irse, así vendrá. Las nubes, o la mención de una nube, es una identificación a Dios. Vemos aquí a este ángel que viene envuelto en una nube. Vemos a este ángel que tiene al arco iris como una corona sobre su cabeza. Vemos a este ángel que tiene un rostro como del sol, muy parecido y correspondiente al rostro de nuestro Señor Jesucristo, ahí en Apocalipsis 1:16. Y vemos que sus pies son como columnas de fuego, muy parecido a la descripción de los pies del Señor en Apocalipsis 1:15. Apocalipsis 5:5 nos dice que nuestro Señor Jesucristo es el león de Judá. Y aquí vemos que este ángel, versículo 3, dice que clamó a gran voz como ruge un león. El librito que contiene está abierto. Y este librito contiene el resto de la revelación profética que Juan debe entregar a la humanidad. Hermanos, el Señor es el único digno de tomar el libro, amén. Él es el único digno de dar el resto del mensaje. La posición del ángel es la posición de conquistador. Ve aquí en capítulo 10, versículo 2, dice que puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Esta posición del ángel parándose con un pie sobre el mar y un pie sobre la tierra significa que él tiene dominio, y nuestro Dios tiene dominio sobre todo lo creado. Muy pronto, hermanos, vemos que el anticristo completará su conquista. Muy pronto él forzará a todo el mundo a someterse a su control. Pero antes de que eso suceda, ya Cristo ha reclamado la posesión de su herencia. Satanás ruge como un león para asustar a su presa. Primera de Pedro 5:8 nos dice que Satanás, el diablo, es como un león rugiente que anda alrededor buscando a quien devorar. Pero la Biblia nos dice que nuestro Señor Jesucristo ruge como un león. Él es el león de Judá. Y el león de Judá ruge para anunciar su victoria. Amén. Gloria a nuestro Dios. Seguimos leyendo la palabra del Señor. Versículo 3 sigue diciendo: y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. 7 truenos emitieron sus voces. Los truenos también son símbolos de la presencia de Dios. Los truenos parece que han hablado un mensaje aquí que Juan ha escuchado. Y en el versículo 4 nos dice: cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho. O sea, no las escribas. No escribas lo que escuchaste que dijeron los truenos. Versículo 5: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Versículo 6: y juró por el que vive por los siglos de los siglos. O sea, por Dios, aquel que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Hermanos, la declaración de este ángel es una declaración solemne, no solo porque el ángel declara, no solo por lo que el ángel declara, sino por cómo él lo hace, cómo lo declara. Y él lo hace con un juramento solemne.
levanta la mano y dice que jura en el nombre del Creador. Un juramento solemne. ¿Qué quiere decir? Que la palabra es verdadera y no cambiará. El mensaje que está a punto de decirle, o lo que Juan escuchó de los truenos, es verídico y no cambiará. Y el Señor Jesucristo nos dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ni una jota ni una tilde pasará de la palabra de Dios. Así que no tenemos por qué dudar de las promesas del Señor. Yo quiero decirles algo, hermanos, amigos que nos visitan. Muchas de las profecías de la Biblia ya se han cumplido. Hace miles de años atrás, Dios reveló a su profeta, al profeta Daniel, que se levantarían imperios. Y verdaderamente, siglos después, imperios se levantaron. Dios profetizó por medio de sus siervos Isaías, Jeremías, que el pueblo de Israel sería llevado cautivo. Dios profetizó que el pueblo de Israel regresaría a la tierra prometida. Todas esas profecías se han cumplido. Dios profetizó que un día el Mesías nacería en Belén de Judea. Un día Él nacería de una virgen. Un día aparecería una gran estrella en el cielo. Y esas profecías se han cumplido. Jesús es un personaje histórico. Ahora yo le pregunto a usted, caballero, dama, si estas profecías se han cumplido, ¿qué impide a Dios que las profecías del Apocalipsis se cumplan? Nada. No hay nada que impida que las profecías que no se han cumplido todavía, un día se van a cumplir. La palabra de Dios es verdadera y fiel. La declaración del ángel es solemne. Y el ángel le dice que estas cosas, dice, sucederán, y dice que el tiempo no sería más. Versículo 6 al final. La palabra tiempo aquí no se refiere al final de los tiempos, o que llegará el final de la historia humana. Lo que aquí significa la palabra tiempo es que el tiempo para arrepentirse llegará a su fin. Y Dios cumplirá todos sus juicios prescriptos. Hay un tiempo para nosotros. Hay un tiempo en que nosotros ya no podremos tomar decisiones eternas. Hoy es el día de salvación, mañana es demasiado tarde. Y la palabra del Señor nos sigue diciendo aquí, versículo 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Hay un misterio que debe ser anunciado. Hay un misterio que debe ser, cumplido. Y este misterio significa un secreto sagrado. Un secreto sagrado es una verdad escondida a los de afuera, pero revelada a su pueblo por la palabra de Dios. Ahí en Mateo capítulo 13, los discípulos le preguntan a Jesús, Mateo capítulo 13, versículos 10, versículos 12. Le preguntan, Señor, ¿por qué tú nos hablas en parábola? Y el Señor les dice, porque no a todos es dado el entender el significado del reino de Dios. A ustedes les es dado entender. Dios revela sus misterios a sus siervos, a sus hijos. Pero la gente de afuera no entiende el misterio y el secreto sagrado de la profecía del Señor. Vemos, hermanos, que la última mitad de la tribulación empieza con el derramamiento de las copas de la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 15, versículo 1. Dice aquí la palabra de Dios, Apocalipsis 15, 1. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. La ira de Dios, hermanos. La última mitad de la tribulación empezará con el derramamiento de esta ira, las plagas postreras.
Las direcciones que el ángel dio a Juan nos recuerdan de nuestra responsabilidad de asimilar la palabra de Dios. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Versículo 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Versículo 9. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo. Toma y cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Quiero concentrar el final de este mensaje en estas últimas palabras en el capítulo 10. La Biblia dice aquí que, ¿qué significa esto de comer este librito? ¿Qué significa la palabra de Dios y el Apocalipsis cuando dice el ángel a Juan: cómetelo, tómalo, cómetelo? Está hablando de una manera literal, que Juan debía agarrar, ¿no?, las hojas o el pergamino pequeño y literalmente comérselo. ¿Qué es lo que la palabra del Señor quiere enseñarnos a nosotros acerca de esta visión y de esta conversación que Juan está teniendo? Hermanos, yo creo que no era suficiente para Juan solamente ver el libro. No era suficiente para Juan solamente saber su contenido. Él tenía que recibirlo en su interior. Tenía que recibirlo. La palabra de Dios es comparada a la comida. Si usted lee ahí, por ejemplo, en Mateo capítulo 4, versículo 4, la palabra de Dios es comparada al pan. Satanás, el diablo, le tienta a Jesús y le dice: convierte esta piedra en pan. ¿Tienes hambre? Come este pan, come esta piedra, conviértelo en pan. Y la respuesta de Jesús es: no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús está comparando a la palabra de Dios con el pan espiritual. Y yo te pregunto a ti, hermano, hermana, ¿has comido hoy? Estamos en ayuno, ¿verdad? Hoy día estamos en ayuno. Pero ¿has comido tú tu pan espiritual? La Biblia nos dice que la palabra de Dios ahí en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 2 es comparada a la leche. La leche tan necesaria para los bebés. Y la mejor leche que un bebé puede tomar es la leche de mamá. ¿Has tomado la leche de la palabra de Dios? Alimentar tu alma. La Biblia nos dice ahí en 1 de Corintios capítulo 3 versículos 1 y 2 que la palabra de Dios es comparada a la carne. Pablo le va a decir a los corintios: no les pude dar vianda, no les pude dar carne. Los tuve que hablar como a niños. No pude enseñarles las doctrinas profundas de la palabra de Dios porque no entienden. Primera de Corintios capítulo 3 versículos 1 y 2. La palabra de Dios es comparada a la carne. Pero no solo es comparada al pan, a la leche, a la carne. La palabra de Dios también es comparada a la miel. Ahí en el Salmo 119 versículo 103. Salmo 119 versículo 103, el salmista va a decir: tu palabra es dulce como miel. ¿Cómo es para ti la palabra de Dios? ¿Es tu pan diario? ¿Es tu leche que te sustenta? ¿Es la carne que te alimenta y te fortalece?
¿Es tu miel? En donde te deleitas y dices, no puedo esperar hasta llegar a casa y leer la palabra de Dios. No puedo esperar a abrir sus hojas y ver sus letras, sus palabras y escuchar el mensaje de Dios para mi vida. Cristiano, cristiana, ¿qué estás leyendo en estos días? ¿Estás alimentándote? ¿Te estás deleitando en la palabra de Dios? Jeremías capítulo 15, versículo 16. Ezequiel capítulo 2, versículos 9 en adelante. Nos dan ejemplos de dos profetas de Dios que también se les dieron instrucciones de comer la palabra de Dios. Tanto Jeremías como Ezequiel sabían lo que era comer la palabra de Dios antes de compartirla con otros. Todos ustedes cristianos están compartiendo con otros a través de sus palabras, a través de su testimonio, a través de sus enseñanzas. Quizás tú eres maestro de escuela dominical, quizás eres líder de jóvenes, líder de adolescentes, quizás eres el líder en una célula, quizás eres líder en tu casa, en tu familia. Dice la palabra del Señor que nos somos exhortados a comer la palabra antes de compartirla con otros. Y ay del cristiano, ay del predicador, ay del maestro que solo hace un eco a la palabra, pero no la hace parte de su vida diaria. Ay del hombre, de la mujer que dice ser cristiano, pero no vive la vida cristiana. Ay del hombre y la mujer que enseña, que predica. Ay de nosotros los predicadores, que solo hacemos un eco de la palabra de Dios, pero no la hacemos parte de nuestra vida diaria. Debemos hacerlo parte de nuestro diario vivir. Dios no nos fuerza a tomarla, nosotros debemos tomarla. Y los efectos de la palabra de Dios muchas veces dice aquí que son gozo y tristeza. Y dice la Biblia que cuando Él comió, versículo 10, era dulce, dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Hay una mezcla de dulzura y amargura. Porque hermanos, cuando leemos muchas veces las promesas de Dios, la palabra de Dios nos alegra y nos conforta el alma. Pero una vez que hayamos asimilado la palabra de Dios, causa una amargura por causa de nuestro pecado. Cuando reconocemos, Señor, verdaderamente yo soy pecador, verdaderamente tú eres un Dios grande, verdaderamente va a haber un juicio, verdaderamente Dios estoy yendo en camino equivocado, verdaderamente, Señor, quizás yo no soy digno de estas promesas, Padre. Amarga nuestro vientre, amarga nuestra vida cuando reconocemos que necesitamos a Cristo Jesús. La palabra de Dios contiene dulces promesas y verdades, pero también contiene amargas advertencias y profecías de juicio. Esto es lo que significa cuando Juan dice que él tomó el librito y se lo comió. Significa que él tomó el libro, meditó en él, lo asimiló para él mismo. Y yo te digo a ti, hermano, hermana, amigo que nos visitas, ¿qué es la palabra de Dios para ti hoy día? ¿Es simplemente un libro? ¿Es simplemente historia? ¿Qué es la palabra de Dios para ti? ¿Es comida? ¿Estás asimilando? ¿Estás alimentándote? ¿Estás viviendo lo que la palabra del Señor dice? Qué lindo ver a los hermanos llegar a la academia bíblica, aprender la palabra de Dios. Y la última exhortación que el Señor Jesús, la última exhortación que este ángel, que Dios le dice a Juan es: vas a hablar, vas a profetizar
acerca de muchos pueblos, acerca de muchas naciones. Hay un mensaje todavía que dar. Y vamos a ver que verdaderamente en la última mitad del libro de Apocalipsis, Juan va a mencionar muchas naciones y el plan de Dios para esas naciones. Hermanos, Dios tiene un plan con tu vida, Dios tiene un plan con mi vida. Pero el mensaje para nosotros hoy es: lee la Biblia. Lee la Biblia, vive la Biblia. El mensaje de Dios para nosotros hoy es: léela a tus hijos. Un sabio predicador dijo una vez, escuche bien, este libro te va a alejar del pecado, o el pecado te va a alejar de este libro. Una vez más, este libro te va a alejar del pecado. Y Salmo 119 nos va a decir: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. O el pecado te va a alejar de este libro. ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? ¿Es que hay pecado en tu vida? Hoy es el momento de arrepentirse. Y si tú no lees la Biblia, padre, madre, para ti, ¿cómo puedes entonces compartirla a tus hijos? ¿Cómo vas a poder enseñarles y decir que esto es verdad si tú mismo no has asimilado y no te has alimentado con la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que le has leído la palabra de Dios a tus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que has abierto la Biblia con tu familia? Hermanos, por favor, estas son cosas eternas. He aquí, yo vengo pronto, dice el Señor. Vamos a orar. Y mientras estamos en esta actitud de oración, meditación, yo no sé cómo el Señor te ha hablado a ti, yo sé que te ha hablado. El Señor me ha hablado a mí. Hay mucho que aprender. Hemos empezado esta mañana este sermón hablando de los hijos. Hemos cantado ese cántico que dice: danos un bello hogar. No sé si podrían tocar la música de ese cántico. Danos un bello hogar, donde la Biblia se lee fiel, donde el padre es fuerte y fiel, donde la madre tiene compasión, donde los hijos si tú no lees la Biblia, padre, no vas a poder transmitir ese mensaje a tu familia. Ore al Señor ahí, le voy a dar un minuto de... Quizás no has estado meditando en la palabra como deberías. Quizás has menospreciado el pan. Quizás has menospreciado la leche espiritual. Quizás tú has dejado empolvado ahí la carne espiritual. Quizás la Biblia ya no es miel para ti. Ya no es miel, ya no te deleitas en ella. Quizás hay pecado en tu vida. No tienes mucho tiempo. Si hoy fuese el último día para tú estar con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, ¿qué harías hoy si supieras que mañana tú partes a la eternidad? ¿Por qué no arreglas cuentas con el Señor hoy? ¿Por qué no vas y te acercas a tus hijos, a tus hijas, tu esposo, esposa, y dile: te amo mucho? Leamos la Biblia juntos. Padre, esta es nuestra oración. Danos un bello hogar.
Ayúdanos a los hombres a ser hombres fuertes, a ser hombres fieles a tu palabra. Ayuda a las esposas a ser mujeres entregadas y compasivas. Y a los hijos a ser hijos decisivos para servirte. Esta mañana hemos visto la visión que Juan vio de un ángel fuerte que viene con un librito en la mano. Y el mensaje del ángel es: toma el libro, cómetelo. Esta mañana queremos hacer lo mismo. Queremos tomar tu mensaje, queremos asimilarlo en nuestras vidas, queremos vivirlo. Pero queremos también pedirte perdón, Señor, porque hemos menospreciado tu palabra muchas veces.